Buenos días con todos. Soy el doctor José Miranda, alumno de la maestría en nutrición y dietética, dictada por la Universidad Estatal de Milagro. El tema de esta reunión es para dar a conocer una pequeña charla mencionando una intervención educativa dirigida a madres de niños con desnutrición crónica. ¿Qué es la desnutrición infantil crónica? Bueno, según la desnutrición infantil, según la ONU y los organismos relacionados al tema de la nutrición y que llevan un control y han hecho un consenso en los últimos años, es uno de los principales problemas de salud pública en el Ecuador. Los niños y niñas menores de 2 años con desnutrición crónica presentan un importante retraso en su desarrollo físico y mental, ya que su altura está claramente por debajo del estándar de referencia para su edad. Asimismo, podemos basarnos o emplear ciertos instrumentos que nos van a permitir realizar un diagnóstico más certeros en aquellos niños que los hayamos identificado que estén pasando por un problema de desnutrición crónica. Y estas son las tablas de crecimiento. En la gráfica o en la diapositiva proyectada tenemos que esta es una curva de crecimiento para niños. De igual forma, tenemos una curva de crecimiento para niñas. Básicamente va a variar en lo que son el número de estadiaje por dato y van a venir en diferentes colores. Hay que recalcar algo muy importante, que todo niño que tenga desnutrición crónica tenemos que va a estar afectada su altura. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de datos importantes y relevantes de lo que significa la desnutrición crónica infantil. Tenemos que, según la Organización Mundial de Salud, alrededor de 150 millones de niños menores de 5 años, principalmente en países que tienen bajos ingresos o están en vías de desarrollo, sufren de retraso en el crecimiento. De igual manera, mejorar la nutrición en las primeras etapas de la vida, especialmente en los 1000 días que van desde la concepción hasta el segundo año de su hijo, puede proporcionar un comienzo saludable en la vida, con beneficios a largo plazo. También hay que considerar un dato importante: comer un huevo al día puede ayudar a los niños desnutridos a evitar el retraso del crecimiento y proporcionarles los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Volviendo al tema de la organización y los datos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, debemos tener en cuenta que el Ecuador es el segundo país de la región con mayores índices de desnutrición crónica infantil, considerando que el promedio latinoamericano es del 9%. ¿Qué quiere decir? Que 3 de cada 10 niños menores de 2 años podrían padecer este problema de salud, lo cual se traduce aproximadamente entre 200 a 220,000 niños y niñas afectadas por este tipo de patología. A ello se suma que el 40% de los hogares de nuestro país que son pobres tienen niños menores de 5 años. Un elemento importante a considerar es que en la desnutrición crónica infantil el problema no son los alimentos. El problema está relacionado con la falta de acceso a agua segura, la no prestación oportuna a servicios de salud a las madres gestantes, la falta oportuna de entrega de esquemas de vacunación y control de niños y niñas que les permitan estar protegidos hasta los 5 años de vida, con énfasis, como dijimos, en los primeros 1000 días desde la gestación. Ahora, vamos a ver que los niños que sufren de desnutrición crónica infantil van a tener ciertas afectaciones, sobre todo en el ámbito del crecimiento y la parte del desarrollo mental. En lo que respecta al desarrollo mental, tenemos que estos niños van a tener una disminución en su desempeño intelectual en la edad escolar. Van a tener problemas en el aprendizaje, van a tener dificultad para la retención, van a tener una memoria frágil,
van a tener un déficit en el desarrollo cognitivo. De igual manera, va a haber falta de incorporación del niño en las actividades de su escuela. Es decir, va a estar condicionado a que pueda interactuar con otros niños. Tenemos que va a tener una capacidad disminuida para realizar algún tipo de trabajo físico, va a tener escaso desarrollo muscular, va a tener mayor riesgo de morbilidad, va a ser más susceptible a enfermedades infecciosas y va a haber un deterioro del sistema inmune. En lo que respecta al crecimiento, va a tener bajo peso, como podemos leer, baja estatura y un desarrollo inadecuado. Por lo tanto, por todo lo antes expuesto en este presente trabajo, tenemos como objetivo realizar una intervención educativa dirigida a madres de niños con desnutrición crónica, considerando todas las características de la educación nutricional, para que de esta manera este grupo afectado por esta patología tenga un instrumento que le permita revertir este cuadro. Y de igual manera, estas madrecitas puedan replicar esta información para que de cierto modo se pueda prevenir la desnutrición crónica. Pero bien, ¿qué podemos hacer? Podemos dar ciertos tipos de consejos, como cuáles son. Tenemos que las mezclas de vegetales aseguran que el niño o niña reciban una comida con los nutrientes que él necesita. Tenemos además que los granos secos aportan proteínas que son necesarias para formar músculos. Entre otras funciones, se pueden reemplazar si hubiera pollo, huevo, hígado o carne de algún otro animal. Además, podemos indicar que las harinas agregan energía rápida que el niño necesita y pueden ser presentadas por pan, tortilla, fideo, papa, camote o yuca. En lugar de las hortalizas verdes, pueden ser utilizados puré de frutas. Ambos permiten preparar una papilla rica en vitaminas, minerales, considerando que a los niños usualmente no les suelen agradar las hortalizas y las legumbres. Y creo que es un problema a la cual la mayoría de las mamitas se enfrentan muy a menudo. Y por último, el aceite vegetal que le provee grasa, que es necesaria para la formación de defensas del cuerpo y el aporte de energía al niño o la niña. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de comidas nutritivas a base de mezclas vegetales. Tenemos que podemos utilizar granos secos, harinas, hojas verdes o frutas y aceite vegetal. Pero en cierto caso que no contemos con granos secos, podemos utilizar, como ya lo indicamos, la yema de huevo, el hígado, pollo o queso. También, en caso de no poder o no tener acceso a harinas, podemos reemplazarlas por arroz, papas, camote o yuca. En el caso de las hojas verdes o frutas, podemos utilizar una gran variedad de frutas. Si bien es cierto, no debemos ser nosotros quienes impongamos, en el caso de el consumo de frutas al niño, nuestra decisión, ya que recordemos el niño es un ser que puede ya empezar a tomar decisiones y por enfrascarnos en, por dar un ejemplo, que mi niño quiero que coma zanahoria, voy a estar luchando con él para que coma zanahoria. Existen, como ya les digo, una gran variedad de frutas entre las cuales podemos empezar a dar al niño hasta que asimile la que más sea de su agrado. Por último, el aceite vegetal es muy importante, pero hay que recalcar que no debe ser expuesto a la combustión, es decir, que el aceite vegetal no puede ser frito. Y por último, según el Instituto de Nutrición Centroamericano y de Panamá, en un estudio que se realizó en el 2023, indica que es importante que los niños con desnutrición crónica en recuperación mantengan la siguiente alimentación por grupo de edad. Así tenemos que de 0 a 6 meses, la lactancia materna exclusiva es lo que va a asegurar al niño la cantidad de nutrientes, al igual que va a proporcionar la transferencia de anticuerpos que van a ser necesarios para el normal desarrollo del niño. De esta manera, estamos asegurando una alimentación completa en estos niños, ¿sí?
Por último, perdón, de 6 a 8 meses de edad, ¿cómo vamos a preparar los alimentos? Los alimentos van a tener en su preparación que tener en cuenta 5 aspectos: la textura, qué tipo de alimentos vamos a preparar, la frecuencia, qué cantidad y qué aporte de energía nos da. En lo que respecta a las texturas, ya conocemos que pueden asimilar los niños puré o papillas. Los alimentos que usualmente más consumen son la leche materna, las frutas, los granos secos y harinas, verduras y legumbres, huevos, aceites vegetales. Y la frecuencia de 2 a 3 veces por día. La cantidad, hay que tomar en cuenta que de 1 a 5 cucharadas por toma e ir aumentando progresivamente. El aporte de energía, el basal, puede ser de 200 kilocalorías. Además, podemos considerar que se pueden agregar ciertas gotitas de aceite vegetal. Esto para compensar el bajo peso. Además, en lo posible, se debe combinar con huevo para compensar la baja talla, según lo establecido en el proyecto LULUM. Bien, siguiendo con los grupos de etarios, tenemos la alimentación para niños de 9 a 12 meses de edad. ¿Cómo vamos a basarnos? De igual manera, nos basamos en 5 parámetros: textura, alimentos, frecuencias, cantidad y el aporte de energía. Lo que va a variar aquí son ítems puntuales. Lo que respecta a la textura, ya va a haber pequeños trocitos, van a ser un poco más blandos y van a acceder a un gran abanico ya de alimentos. La frecuencia se va a mantener de 2 a 3 veces por día, pero la cantidad ya va a aumentar de 5 a 8 cucharadas para ir aumentando progresivamente. Y el basal, nuevamente, que va a proporcionar es de 300 kilocalorías. Recordando también nuevamente y haciendo énfasis en lo que nos decía el proyecto LULUM, que se puede agregar aceite, gotitas de aceite vegetal para compensar el bajo peso y en lo posible combinar con un huevo para compensar la baja talla. Aquí tenemos en esta diapositiva un ejemplo de mezclas alimentarias que van a servir de gran ayuda para los niños que tengan desnutrición crónica infantil. Sobre todo se basa en un menú variado en lo que respecta al consumo de alimentos, pero muy equilibrado en la cantidad de nutrientes y proteínas que estos niños necesitan. ¿Sí? Tomando en consideración lo que se dijo: textura, qué tipo de alimento va a consumir, la frecuencia, la cantidad y el porcentaje de nutrientes que aporta la dieta. Bueno, siguiendo con los grupos etarios de la alimentación, hay que hacer hincapié en los niños que tienen de 12 meses a 2 años de edad. ¿Por qué? Porque aquí el niño empieza a interactuar un poco más, si bien es cierto, es un poco más independiente, pero empieza a interactuar más con las personas que están a su alrededor. Por eso hay que dar de comer al niño de todo lo que come la familia. Esto deberá ser de 8 a 10 cucharadas equivalentes a una taza. El niño es una esponja, por lo tanto, si el niño ve que el papá o la mamá ingiere o come trocitos de sandía, por el simple hecho de descubrir que es esa nueva textura, va a quererlo probar. Y esto va a servir de cierto modo para que el niño tenga una alimentación más variada. Así hay que considerar que el plato deberá estar compuesto por un 25% de proteína, 25% de carbohidratos y 50% de vegetales. La presentación debe ser blanda y en trocitos. Además, debe incluir verduras y frutas todos los días. Se debe continuar con la lactancia materna el mayor tiempo posible. Así se asegura una fuente de nutrientes seguros, gratuitos y saludables. Perdón. Se deberá ofrecer al niño o niña después de que éste se haya alimentado. Aquí ya cambian los tiempos de comida. Si bien es cierto, los grupos anteriores era de 2 a 3 veces al día, pero aquí los tiempos van a ser 5. La madre debe dar al niño 3 tiempos fuertes de comida y 2 de refrigerios, que deben incluir alimentos nutritivos como fruta, pan, huevos, etc. Además que hay que ofrecerle a la niña o niño alimentos que aporten hierro, como las carnes, las vísceras y granos secos.
Para ayudar a absorber el hierro de los alimentos de origen vegetal, ofrezca alimentos ricos en vitamina C, como la guayaba, el limón, la naranja, la mandarina, la toronja, etc. Bien, una vez que hemos expuesto cómo podría ser la alimentación o sugerencia de una alimentación que proporcione los nutrientes adecuados para este tipo de niños, hay que también que considerar que los controles médicos van de la mano con la alimentación. Así que tenemos que la responsabilidad que tiene el representante de los menores en cuanto a la alimentación también está relacionada en que éste debe llevar al niño o niña al centro de salud más cercano para incorporarse al monitoreo de crecimiento. Hay que cerciorarse de que el niño tenga completo su esquema de vacunación y asegúrese de que su niño reciba minerales entregados por los centros de salud, como la vitamina A, el hierro y el ácido fólico. Aquí en este pequeño lámina existen recomendaciones que damos a la madre para alimentación del niño o niña una vez que éste se haya podido recuperar de la desnutrición crónica. Como ven, de 0 a 6 meses sigue siendo la lactancia materna exclusiva. Usualmente se la da de 10 a 12 veces al día. De 6 a 8 meses ya se empieza a hacer una mezcla entre primero pecho y luego otros alimentos machacados como granos secos, yema de huevos, pollo, legumbres, etc. De 9 meses a 11 meses seguimos con la base de la leche materna, pero ya empezamos a dar trocitos de alimentos. Ya introducimos lo que son trocitos de carne, hígado, pollo, res o pescado. Y de 12 meses a 2 años ya tenemos que dar de todos los alimentos que come la familia. Y los tiempos ya cambian, ya no son de 2 a 3 veces al día, sino van a ser de 5 veces, teniendo en consideración que hay que tener 3 comidas fuertes y 2 refrigerios. Sí. Bueno, eso es todo. Espero que mi pequeña intervención les haya servido y que las recomendaciones que hemos emitido sea de gran ayuda. ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Como usted bien sabe, mi hijito tiene 1 año y está bajo de talla según el último control que tuvimos, pero me hicieron asustar al momento que le llevé al centro de salud, porque me dijeron que ya se va a quedar chiquito para siempre. ¿Qué ¿Es edad verdad? tiene? 1 año. Va Mm, a cumplir 1 año. pero su niño fue ya diagnosticado de nutrición crónica infantil. Ujú, sí. Ya, pero hay que tener en consideración el tema de las edades para relacionar el crecimiento. Hasta nosotros tenemos una ventana de tiempo importante para corregir lo que es la desnutrición crónica infantil. Y esa ventana de tiempo es hasta antes de los 2 años de edad. Es decir, que tenemos 24 meses para nosotros dar todas las herramientas necesarias para corregir y revertir el problema de la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, su niño todavía está en etapa de que puede ser corregida la desnutrición y por lo tanto recuperar su talla normal. ¿Sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra Doctor, buenos pregunta? días. Yo tengo una Buenos pregunta. días. A mi hijo solo le gusta la sopa de queso. ¿Eso le ayuda para que crezca, para que no tenga desnutrición crónica? Verá, según las guías de nutrición, se tienen, bueno, primero hay que entender que estamos en Ecuador y nosotros tenemos una cultura en la cual nosotros pensamos que la sopa es el complemento más importante de una alimentación, pero se tiene establecido que una sopa no es una mezcla adecuada que permita proporcionar la cantidad de nutrientes que deben ser absorbidos por un niño. En realidad la sopa no proporciona, como le digo, la cantidad de nutrientes específicos que va a necesitar un niño. No solo que esté pasando por una desnutrición crónica infantil, sino que de un niño normal. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas. Pero como le digo, nosotros estamos en un país en el cual nuestra cultura indica
que en el almuerzo lo más importante debe ser la sopa. Pero realmente eso se quedó en evidencia que la sopa, como le digo, no es una mezcla nutritiva. Por lo tanto, hay que variar un menú que sea acorde a las necesidades o requerimientos nutricionales del niño. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Doctor, ¿Alguna una otra consulta. pregunta? Sí, buenos días. Buenos ¿Se días. puede condimentar la comida de los niños para poderla hacer más atractiva? ¿Me repite la pregunta, por favor? Que si se puede condimentar la comida de los niños para hacerla más atractiva. Condimentar, como le indicaba en algunas láminas, sí, pero con ciertos alimentos o ciertas ayudas de mesa, como por ejemplo aceite de girasol, pero de ahí otros complementos que no tengan un valor nutricional no deben ser empleados. Por ejemplo, lo más importante es el aceite mineral, que nos va a ayudar a condimentar en cierto modo ciertas comidas, y alimentos ricos en vitamina C, lo más usual, el limón, que nos permite dar un mejor sabor a cierto tipo de alimentos o de comidas. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Trataré de consumir condimentos naturales. Ok. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que mis hijos no quieren comer lo que es la ensalada, como usted acaba de decir que los niños deben de comer las ensaladas. ¿Cómo hago yo para que mis hijos puedan comer los vegetales? Ya. Si mal no recuerdo, en una de las láminas exponíamos o dábamos a conocer cómo podemos sustituir ciertos alimentos, como usted bien lo dice. La mayoría de problemas en los niños es el problema de las ensaladas o el consumo de hortalizas y legumbres. Si usted se va a poner en el plan de que mi hijo tiene que comer legumbres y hortalizas, no le estoy diciendo que es algo erróneo, no. Las hortalizas y las legumbres proporcionan una cantidad de nutrientes muy importantes. Pero si usted va a estar en el plan de que mi niño tiene que comer esto, primero que va a hacer que el niño coja resistencia al consumo de ese tipo de alimentos. Así que se recomienda tratar de sustituirlo. En lugar de hortalizas verdes, usted puede utilizar un puré de frutas. Ambos permiten preparar una papilla que le va a dar la misma cantidad de vitaminas y minerales. De esta manera se va a evitar el problema que tienen los niños por el consumo de hortalizas y legumbres. Hay que tratar de sustituirlo por papillitas de frutas, puré de frutas, porque de una u otra manera igual nos van a proporcionar la misma cantidad de nutrientes. Si no le gusta la espinaca o la albahaca, le puede hacer un purecito de banano, de papaya o de manzana. Y otra cosa muy importante es que dependiendo de la edad del niño, si el niño ya tiene más de 2 años, sentarlo a la mesa para que vea que el papá está comiendo legumbres y hortalizas por ese mecanismo de asimilación o de querer imitar lo que está comiendo la familia, también lo haga. ¿Sí? Pero todo es poco a poco y paulatinamente, sin tratar de imponer lo que uno desea para que el niño se alimente adecuadamente. Siempre va a haber sustitutos de los granos secos, ya tenemos la yema de huevo, de las harinas podemos usar el arroz, de las hortalizas o legumbres podemos utilizar las frutas haciendo papillitas. ¿Y así? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias, doctor. Sí, ya quedé muy claro. Podemos sustituir entonces. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Igual, si tienen alguna duda, alguna inquietud, necesitan más información, conocen a otras mamitas que estén atravesando por la misma situación de la nutrición crónica infantil, estoy a las órdenes, les dejo mi número de WhatsApp, 099-0100-478, cualquier duda, estaré dispuesto a esclarecerla. Y otra cosa muy importante, aparte
del suplemento nutricional, recordemos que al niño hay que llevarlo siempre al control a una unidad de salud. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta? Muy claro. Gracias, doctor. Muchas Gracias a gracias. ustedes. ¿Ya? De Gracias por la nada. información.